por Acción Democrática, abogado venezolano y profesor universitario. Un gusto recibirlo, bienvenido a Primera Página. Buenos días a ti, a la audiencia, muchas gracias por la invitación. Diferentes son los temas que están en este momento en noticia, tanto nacional como internacional. Pero vamos a comenzar con el ámbito electoral, porque este fin de semana se dieron diferentes reuniones con la misión técnica de la Unión Europea por diferentes sectores de la oposición venezolana. ¿Cuáles adelantos usted ha visto? ¿Ve de manera positiva estos encuentros y además qué se espera de estas reuniones? Bueno, totalmente positivo esta visita que tenemos de observadores internacionales y quizá la primera reflexión que hay que hacer, incluso la debemos hacer desde el momento en que se nombra este nuevo CNE, es que hasta el momento pues no hemos visto que existan incidencias importantes en establecer que el proceso electoral hasta ahora haya tenido vicios importantes o algún tipo de situaciones que haya hecho suspicaz el tema electoral. Más bien lo que ha habido es reivindicaciones a algunos puntos, se ha pues establecido el cronograma como todos sabemos, pero pues se le ha dado de alguna manera un espaldarazo a un sistema que ya venía trabajando perfectible como todo sistema, pero sin embargo un sistema que puede brindar confianza al elector y es a lo que nosotros ahora estamos abocados de llamar a la participación el 21 de noviembre y creo que eso viene de la mano de varios elementos. En primer lugar, bueno, el sistema electoral que sea confiable y esto nos va a ayudar mucho esta observación internacional, pero por otro lado también el llamado que hagamos nosotros dentro de la unidad, los distintos factores políticos, a presentar fórmulas unitarias, fórmulas únicas que lleven esa esperanza de cambio que el pueblo venezolano está clamando. ¿Considera usted que sería posible entonces que esta misión técnica, que en este momento lo que va a hacer es un informe para ver si van a participar o no de manera presencial en estos comicios del 21 de noviembre, se pueda dar en nuestro país? Totalmente, yo creo que esta misión lo que va a hacer es darle, como te decía, un espaldarazo a un sistema que, a pesar de que tiene sus elementos que pueden ser mejorados, pero sin embargo va a ratificar que las elecciones que han habido en el año 2021, inclusive en el año 2018, eran procesos electorales transparentes, eran procesos electorales confiables y donde además nosotros tenemos que encargarnos de cuidar el voto es en la participación en el día electoral. Te recuerdo, en el año 2015 nosotros fuimos a un proceso electoral donde la oposición tuvo una victoria importante. Lo que sucedió después ya es otra historia, pero el proceso electoral del año 2015 reflejó que en la medida de que los ciudadanos acudan a los centros electorales a expresar su opinión democráticamente y en la medida de que nosotros estemos allí cuidando el voto, pues el sistema va a funcionar. ¿Acción Democrática o la Alianza Democrática se ha podido reunir con esta misión técnica de la Unión Europea? Sí, nosotros tenemos parlamentarios como el diputado Luis Eduardo Martínez, el diputado José Gregorio Correa, que han venido teniendo estos encuentros y te recuerdo que hace unos meses una misión de la Asamblea Nacional, encabezada por el diputado Ronderos, el diputado Martínez y otros diputados de oposición, así como diputados del oficialismo, pues ya empezaron estas diligencias para llamar a la participación, que es lo que todos nosotros queremos, el 21 de noviembre. Vemos una misión técnica que visita Venezuela en marco de un contexto de seguridad atípico en este momento y se trata de los hechos irregulares en la Cota 905, además de los despliegues de seguridad que se han realizado para ello. ¿Cree usted que sea positivo el contraste social de seguridad nacional en torno a lo que tiene que ver con lo electoral? Sí, yo creo que esta misión en todo caso va a ser una disección muy clara dentro de lo que es el contexto social y precisamente la importancia de ese apoyo que nosotros necesitamos internacionalmente para cambiar los hechos políticos y los hechos sociales que se están dando en Venezuela. Sí, vemos entonces también que el gobierno nacional ha hecho diferentes declaraciones en torno a la parte de seguridad, sabemos que es el ente encargado para hacerlo, pero han asegurado además que estos hechos han ocurrido por financiamientos internacionales, como de Estados Unidos, también de Colombia, y han involucrado a algunos actores políticos de oposición que se encuentran también en el exilio. Fíjate que la realidad de lo que sucede en la Cota 905 no es algo de ahora. Si el gobierno lo sabía, pues el gobierno es culpable por omisión. Aquí ha habido una política que es una política conocida generalmente, que es la de estas famosas zonas de paz, en donde se ha replegado la actividad policial y la actividad de seguridad que debe tener el Estado y se le ha dejado en las manos a estos grupos organizados criminales. Entonces,
Si le vamos a atribuir ahora, o el gobierno le piensa atribuir esto a un financiamiento externo, creo que está bastante extemporáneo, porque como te digo, esto viene desde hace 5 o 6 años. Nosotros hemos tenido experiencia en el trabajo social en parroquias cercanas a La Vega, cercanas a Coche, donde para ingresar nosotros a hacer trabajo social hemos tenido que pedir permiso a estas bandas para que nos dejen ingresar con lo que es apoyo médico, apoyo pediátrico que se ha llevado a esas comunidades. Entonces ya existe desde hace años esta realidad. Si el gobierno ahora quiere atribuírsela a un financiamiento externo, quiere darle un vicio político, bueno, esa es la fórmula del gobierno. Nosotros, nuestra posición es, ya existía esta situación, el gobierno está en conocimiento y en todo caso, como te digo, tiene culpa por omisión. Nos corresponde a nosotros cambiar estas realidades y estas realidades comienzan a cambiarse a partir del 21 de noviembre con la participación ciudadana, con la participación democrática y llamando y preparándonos para los próximos procesos electorales. ¿Qué opina usted sobre la reinserción social de estos personajes que están, o personas, mejor dicho, que están inmersos en bandas delictivas en el país, llámese Cota 905, o en diferentes sectores de Venezuela? Bueno, ese no es el deber ser de una sociedad. El deber ser de una sociedad es que exista ahí no la presencia o las dádivas que pueda dar o no pueda dar un determinado grupo criminal. Ahí lo que tiene que ver es la acción del Estado en lo social, la acción del Estado en lo educacional, en lo cultural, en la salud. Donde debemos nosotros hacer énfasis es en la presencia del Estado, en la municipalización del país y hacer más cercano las actividades del gobierno, los servicios que debe prestar el gobierno al ciudadano. Ahí lo vemos, por ejemplo, en el caso de la salud, donde todavía hoy estamos en los últimos índices en Latinoamérica en el proceso de vacunación. Creo que estamos al lado de países como Haití o países de la cuenca del Caribe, que además en tamaño son muchísimo más pequeños que nosotros. Claro, además se habla sobre el bloqueo y sobre la vacunación, sin embargo tenemos a grandes aliados como Rusia y China, las cuales han traído lotes de vacunación, los cuales aún no han sido suficientes para poder inmunizar por lo menos el 70%, que esa es la meta establecida por lo menos en mínimo para tener una mayor cobertura de vacunación. Por supuesto, en este momento lo que nosotros pedimos es que se tome en serio y no se politice el tema de la vacunación, que lo hemos visto como ha venido sucediendo, que se ponga de primero al ciudadano venezolano, que es quien verdaderamente requiere en este momento atención. Estamos pasando por una de las peores crisis republicanas que se han vivido en Venezuela y atravesando además por una pandemia que ha cobrado pues innumerables vidas, sobre todo al personal de salud en Venezuela. Entonces nosotros lo que pedimos es la no politización del sistema de salud, de la vacunación, además, no solamente de la vacunación, del tratamiento a todas esas personas que están padeciendo esta terrible enfermedad. ¿Cómo evitar la politización de la vacunación cuando en Venezuela tenemos un sistema, por ejemplo, llamado Patria, y un carnet de la Patria en el cual a las personas de la tercera edad le llega un mensaje de texto diciendo que ha sido sorteado y que puede ir a vacunarse a través de este sorteo y no está siendo tomado en cuenta sus condiciones, su edad o las manifestaciones clínicas que puedan tener? Bueno, en primer lugar, eso es una acción que debe tomar el gobierno. Y antes del sistema Patria es dónde están verdaderamente las vacunas. Aquí nos están prometiendo 10 millones de vacunas desde el mes de diciembre del año pasado. Entonces vamos a partir primero por traer todas esas vacunas a Venezuela y utilicemos además al sector privado que desde el inicio de esta Asamblea Nacional, desde enero, ha estado muy en pro de participar de la mano del gobierno, siendo el gobierno nacional el director del sistema de salud a nivel nacional, pero que se utilice esa buena voluntad del sector privado para hacer más masiva esta vacunación y de una manera más rápida. Claro, ¿en dónde quedaron entonces las voluntades del sector privado que manifestó a través de la vocería de Fede Cámaras la intención de poder ayudar a la adquisición de vacunas para la parte del sector privado e incluso donación de un porcentaje para el sector público? Se hizo estas declaraciones, se dijeron que fueron en marco de los encuentros de diálogos, encuentros de reconciliación y paz en Venezuela. Sin embargo, vemos cómo transcurre ya el mes de julio y no se han hecho estas iniciativas, ni se ha hablado más del tema. Bueno, la voluntad está ahí, hasta donde nosotros sabemos el sector, no solamente Fede Cámaras, Fede Nagas y todos estos gremios de empresarios la han manifestado y sigue allí en pie. Sin embargo, el monopolio del tema de la salud lo tiene el gobierno, es al gobierno quien le corresponde dar el paso adelante, de ser mucho más abierto con el proceso de vacunación y hacer partícipe a estas empresas, a las clínicas, a los centros de salud, para que el sistema de vacunación pues sea muchísimo más efectivo en un menor lapso de tiempo.
Claro, tenemos un proceso electoral en puerta el 21 de noviembre. Ya se hicieron elecciones en pandemia el año pasado para las elecciones de los diputados a la Asamblea Nacional. Sin embargo, venimos a unas megas elecciones, un contexto diferente, una adaptación de la pandemia, pero aún las necesidades de coberturas y además los servicios básicos que siguen con problemas según las denuncias que se han realizado. Bueno, precisamente, aquí el sistema, si algo nosotros podemos tener claro de dónde nos encontramos hoy en día en Venezuela, es que este sistema fracasó. El sistema político social venezolano fracasó y tiene que haber un repensamiento y una actitud de cómo llevar a cabo este proceso por el bienestar de todos los venezolanos. No solamente en el tema de la salud, en el tema del salario. El salario desapareció del bolsillo del venezolano. Es una ilusión. El sistema, la educación. Yo soy profesor universitario y hemos visto la merma en la educación superior de llegar a tener 100 alumnos, 200 alumnos en el último año de Derecho y hoy en día tener 40, 50 alumnos. Entonces ahí nosotros vemos claramente una demostración de que el sistema ya no da más. Este sistema político, social, este sistema socialista que han querido implantar en Venezuela, pues fracasó y lo estamos viendo hoy en día sin querernos meter en el tema del derecho y de la política internacional, en el tema cubano. ¿Qué es lo que está reclamando la gente en la calle? Las necesidades básicas de toda persona, salud y hambre. La gente lo que está reclamando es comer. Claro, vemos una situación que podríamos determinar como atípica, porque que lleguen imágenes de Cuba de protesta de esta magnitud no se veía desde hace muchísimos años. Tenemos más de 60 años con un modelo político cubano, el cual se ha mantenido y nunca había salido a la luz imágenes como esta. Sin embargo, vemos como este fin de semana las calles se llenan, se alza la voz, pero también tenemos una contraposición. El presidente Díaz-Canel también dice que es financiado por Estados Unidos, incluso acusa a otros países de ser responsables de la protesta que se vive dentro de su país. Nosotros quizás estamos viendo hoy en día estas protestas porque, como bien lo decía tu compañero en el resumen noticioso, desde el 2018 es que existe la telefonía móvil celular en Cuba. Entonces, la verdad es que no podríamos determinar si antes hubo este tipo de manifestaciones sociales. Lo que sí sabemos es que hoy está. Hoy tenemos una manifestación generalizada. Y esa manifestación, yo no sé si la estarán financiando las agencias, no soy quien para dar eso, pero yo veo las imágenes y veo ancianos y a la tercera edad manifestando por comida con las ollas en la calle haciendo cacerolazos. Yo no creo que esas señoras estén financiadas por ninguna agencia internacional. Yo creo que eso es una manifestación genuina de hambre y un reclamo de un derecho tan vital como es el derecho a la salud. Vamos a esta hora, cuando son las 6:58 de la mañana, a cumplir con un corte comercial obligatorio. A regreso, el diputado de la Asamblea Nacional por Acción Democrática, abogado venezolano y profesor universitario, Edgar Raúl Leoni, nos seguirá acompañando, invitándolos a ustedes a utilizar la etiqueta Primera Página. Ya regresamos con más. Página, cambia reloj a las 7:01. Vamos a seguir conversando con Edgar Raúl Leoni, diputado de la Asamblea Nacional por Acción Democrática, profesor universitario y abogado venezolano. Estábamos revisando diferentes contextos, entre ellos el internacional, siendo Cuba un aliado de Venezuela bastante marcado durante los últimos años, durante el gobierno que se ha presidido por parte del oficialismo. Pero también tenemos otras realidades dentro de nuestro país. Hace unos días usted hablaba del Estado comunal, de la ley del Estado comunal. Bien es cierto que se viene hablando desde hace mucho tiempo de esta ley, pero sigue estando presente en la discusión dentro del Parlamento Nacional. Usted decía que se rechaza por ser inconstitucional, pero ¿realmente usted cree que va a ser respetado estas manifestaciones de los diputados de oposición de diferentes sectores a rechazar esta ley de estados comunales? Bueno, es nuestro trabajo hacer el esfuerzo para llamar la atención del gobierno de lo inconveniente de presentar esta ley en este momento. No solamente por las razones de constitucionalidad, entre ellas la violación al derecho a la pluralidad política, a la participación, pero además es inconveniente porque en este momento la Asamblea Nacional debe estar tratando temas que verdaderamente afectan al venezolano, el salario, los servicios básicos como el gas, como la luz, como el agua. Esos son los temas en los cuales debe estar enfocada la agenda parlamentaria y no en una ley que ya en el 2007 fracasó, que fue rechazada por el pueblo venezolano a través de un referéndum. En 2007 justamente. En el 2007 fue rechazada cuando se presentó el referéndum y en ese momento donde quizá el partido de gobierno tenía más poder, tenía más base social, ya fue rechazada. Entonces nosotros tenemos el planteamiento de que es inconveniente en este momento. Pero en segundo lugar, si quieren presentar este proceso que cambia
el contexto del Estado venezolano, pues hagámoslo, aprovechemos el proceso electoral del 21 de noviembre y sométanos de nuevo a votación, a ver qué es lo que dice el pueblo de Venezuela. Claro, diputado, pero tenemos unas megas elecciones, dentro de ellas alcaldías y gobernaciones. Según explicación de diferentes analistas, han indicado de que de aprobarse el Estado comunal o esta ley de estados comunales podría quitarse las competencias a estas autoridades locales. ¿Esto realmente es así? Efectivamente, el proceso de construcción de este Estado comunal, y lo estamos viendo porque estamos analizando el articulado que se va a presentar en la Asamblea, entre otras cosas, en el artículo 6º, numeral 4 del proyecto, habla de la transferencia de las actividades y la transferencia de estas disposiciones que tienen los gobiernos regionales y locales. Entonces, está claramente establecido. Te hago una observación adicional. El proyecto de ciudades comunales establece la creación de las zonas de paz, cosa que ya en Caracas por lo menos tenemos claramente el concepto de que esas zonas no funcionan, de que ese concepto ya no le sirve al venezolano, nunca le ha servido, y que por lo tanto la seguridad debe permanecer en manos del Estado, sea municipal o sea regional. Muy bien, diputado, son las 7:04 de la mañana. A esta hora vamos a irnos con nuestro compañero Seir Contreras porque él tiene la participación de la audiencia y vamos a ver qué nos están diciendo a través de las redes sociales con etiqueta Primera Página. Seir. Sí, Daniela, buenos días a nuestro invitado, buenos días también a quienes se incorporan hasta ahora a la señal de Globovisión, Primera Página. Vamos a revisar cuáles son los principales comentarios de nuestra audiencia. Náufrago 27 dice: buenas a su invitado, los dirigentes de la oposición, porque hacen las cosas a espaldas del pueblo y luego salen diciendo que están haciendo sacrificios para que todo marche bien, pero ¿para quién? Porque lo único que sale ganando son ustedes los que se sientan a dialogar. Bueno, aquí hay que identificar cuál de las oposiciones, porque si hay una realidad en el marco político venezolano, es que habemos varias. La oposición que yo represento, la oposición en la que yo estoy participando, es una participación de calle, es una participación donde hemos recorrido Venezuela incentivando el voto y que todos los procesos de negociación han sido públicos. Hemos de recordar que este proceso en el cual estamos hoy inmersos arranca en el año 2018 con la que se denominó en algún momento la mesita, que hoy en día pues ya se conforma como una alianza democrática, y los resultados pues los tenemos vigentes. Otro comentario, @Bolívar Divisa. Ayer en Cuba se vio como fallo el Estado comunal. ¿Usted no cree que Venezuela está obligada a verse en ese espejo? Bueno, nos quieren presentar un proyecto político y económico que ya ha fracasado no solamente en Cuba, fracasó en Rusia, fracasó en China, fracasó en Corea, en todos los países donde se ha presentado este tipo de proyectos de estados comunales. Entonces sí, nosotros estamos de acuerdo que ese proyecto no es conveniente en este momento y el pueblo venezolano está reclamando es otro tipo de soluciones, como te decía, soluciones a su día a día, al salario, a los servicios, a la salud. Eso es lo que está reclamando el pueblo de Venezuela. Ramón Ramos escribe: ¿qué se está haciendo desde el Parlamento para ejercer la función de control y fiscalización sobre el Ejecutivo Nacional? ¿Pudiera mencionar aunque sea un caso que se esté investigando? Te recuerdo, el Parlamento asume funciones el 5 de enero en medio de una pandemia donde estamos en un esquema de 5x5. Pero sí, se han designado varias comisiones para que se investiguen hechos que han venido ocurriendo desde el periodo parlamentario pasado, pero por lo menos nosotros en la oposición hoy en día estamos solicitándole a la directiva crear una comisión especial que investigue los hechos acaecidos, por ejemplo, en la Cota 905, que se tome con la seriedad debida esta problemática que abate sobre todo al oeste de Caracas. Otro comentario, Buloga Fogarana escribe: buenos días, Primera Página, se necesitan las vacunas, pero omiten lo que el COVAX está incurriendo en no transferir las 12 millones de unidades de vacunas que están canceladas por el gobierno bolivariano. COVAX es uno de los medios por los cuales los venezolanos vamos a adquirir vacunas. Entiendo por lo que leímos este fin de semana en las noticias que ya se están despachando las vacunas que se han pagado por el gobierno de Venezuela. Pero además, a nosotros nos prometieron otro lote de vacunas que venían de China, otro lote de vacunas que venían de Rusia, y debemos recordar que los empresarios, los gremios empresariales de Venezuela se ofrecieron a traer también vacunas, cosa que bueno, no ha sido posible, y eso pues habría que solicitar al gobierno que dé una respuesta. Otro comentario de Manu 2005 relacionado con los sucesos de la Cota 905. Dice: buenos días, viendo las cortas edades de los delincuentes de las bandas, ¿estaría de acuerdo que se formaron en revolución? Totalmente. El proceso de las bandas es un proceso que adquirió fuerza
es precisamente en los últimos años, o sea, sí, desde el año 99 para acá. Yo no recuerdo, previo al año 99, aquí habían problemas de delincuencia, pero no como ha llegado a esta situación, donde vemos en la Cota 905 armas de guerra, .50. Yo no soy experto en el tema de armamento, pero te repito lo que leo. .50, granadas, lanzamisiles, drones. ¿De dónde salió toda esa indumentaria de carácter militar? Eso hay que investigarlo, pero te aseguro que salió en este gobierno. Julio Batias dice, buenos días, ya es público que comenzaron las acusaciones vinculando a un ala de la oposición con las bandas armadas que operan en el país. Ahora bien, ¿no le llama la atención al invitado que hace días se anunció una reforma al sistema judicial? Yo creo que son dos cosas distintas. Una, lo que nosotros aquí en primer lugar debemos entender es dónde hemos llegado como sociedad al punto de que un sector se encuentra secuestrado por el AMPA organizada, porque esto es el AMPA organizada que tiene secuestrado un sector en la ciudad de Caracas y son muchos más. Entonces la pregunta más que todo es, ¿dónde está el Estado hoy en día que en vez de estar pintando paredes y frisando paredes en la autopista, debería estar brindándole seguridad y salud a los ciudadanos, no solamente en Caracas, sino en todo el país? Hay más comentarios, por ejemplo, Jorge Aponte dice, mi pregunta está de acuerdo el invitado en que se eliminen 6 ceros más a la moneda porque ya van 8 y van a ser 14 menos, ¿no está de acuerdo que se dolarice de manera oficial? Nuevamente, un concepto fracasado, el concepto de eliminarle ceros a la moneda. Aquí hay que caer en una realidad y es lo que nosotros le pedimos a la Asamblea, a la directiva de la Asamblea, que ponerlo en la agenda parlamentaria, que es la reactivación económica del país. Esto no puede hacerse de una manera de una trampa, restándole ceros a la moneda. Esto tiene que haber una iniciativa concreta, verdadera, donde haya inversión extranjera, donde haya inversión local y donde se dé la seguridad necesaria para reactivar la economía y recuperar el salario del venezolano. Hay otro comentario, Buloga escribe, convencido estoy de que no leerán este tuit, pero quedará para los internautas lo expuesto y a partir de ahora también para nuestra audiencia en televisión abierta. Dice, los moderadores de dicho programa están duchos de informaciones y noticias que ocurren, pero refutan a los invitados sobre lo que el COVAX hace con Venezuela, estilan pena ajena. Bueno, aprovecho para responder a nuestra audiencia que nuestro compromiso es buscar siempre la verdad y en ese sentido procuramos hacer preguntas que se correspondan con lo que se está preguntando usted, nuestro televidente, con la intención de responder todo lo que necesitan saber, no fijamos posición. Otro comentario, Manuel Santiago dice, buenos días al invitado, habla que Venezuela debería tener un 70% de población vacunada. ¿Podría decir cuál país ha vacunado ese porcentaje, dice Manuel Santiago? Bueno, te voy a decir que en América Latina quien va punteando la vacunación es Chile, y después de Chile tienes países como en Centroamérica, tienes en el Caribe, tienes República Dominicana. Lo que sí te puedo decir es que en Venezuela estamos en la punta, pero en la punta de abajo. Estamos prácticamente al final en los porcentajes de vacunación por cada 100.000 habitantes y eso es algo que nosotros debemos revertir, en primer lugar porque es una necesidad imperiosa que el venezolano ha venido clamando, el tema de la vacunación y además la atención a los enfermos que están padeciendo en este momento el COVID. Jolfran Gutiérrez escribe, buenos días al invitado, al mismo gobierno no le importa y mucho menos a los gobiernos de turno le conviene una verdadera ley de ciudades comunales, eso es solamente una bandera electoral. El tema de ciudades comunales, como te decía, es un tema que no están inventando el agua tibia, es un modelo que además debemos ser enfáticos, es un modelo fracasado el tema de la ciudad comunal. Nosotros sí creemos en la descentralización y creemos en la municipalización del país. Caracas, el municipio Libertador, no puede ser un solo municipio para más de 2 millones de habitantes. Es un municipio que debe dividirse de manera de que exista verdaderamente una atención al ciudadano. Entonces nosotros hemos trabajado y seguiremos siendo enfáticos en que el Estado comunal no es la vía, hay temas mucho más importantes y sí creemos en la municipalización a un nivel más cercano al ciudadano. Queremos agradecer la sintonía y la participación de la audiencia. Nos está hablando sobre la ley de estados comunales. Además, ya veníamos hablando de que fue rechazada en el año 2007 por consulta popular a través del sufragio. Sin embargo, en este momento lo están haciendo de una manera digital a través de portales. ¿Esto sustituye una consulta a través de las urnas electorales? Bueno, lo que pasa es que ellos lo están haciendo a nivel de sus bases. ¿Pero es legal? Bueno, en mi concepto no, porque la ley además es inconstitucional. Es inconstitucional porque viene de un rechazo
desde el año 2007, donde ya se le consultó al soberano, donde ya esta constitución, que es una de las constituciones, y en palabras del mismo vocero del gobierno, más perfectas del universo, pues es una de las constituciones donde dice, ya se presentó ese proyecto y fue rechazado. Entonces, hay esos elementos, pero además te reitero, no es conveniente en este momento. En este momento hay temas mucho más importantes, temas que de verdad le afectan al venezolano, que deben ser discutidos. Diputado, una última pregunta en torno a este tema para seguir avanzando. Usted es abogado venezolano, así que conoce la Constitución. Correcto. Diferentes diputados del oficialismo que se han sentado en esa silla nos han dicho que dentro de la Constitución se habla sobre la participación protagónica del ciudadano y por eso allí se avala el Estado comunal, la ley de Estado comunal. ¿Usted cree realmente en esta interpretación o basamento de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela? En ninguna parte de la Constitución se habla de Estado comunal, en ninguna parte de la Constitución se habla de socialismo. La Constitución habla de pluralidad política, la Constitución habla de la participación del ciudadano a través de la elección directa, secreta y universal. Eso es lo que establece la Constitución. Este proyecto es parte del regalo, de ese malvado regalo que nos dejó a nosotros la no participación en las elecciones del 2005. Te recuerdo, en el 2005 nosotros, la oposición venezolana decidió no ir al proceso electoral y todo este primer grupo de leyes del Estado comunal entran a escasos 20 días de que asumiese la otra Asamblea Nacional en el año 2011. Usted nos dice que hay problemas más importantes en nuestro país que la aprobación de una ley de Estado comunal. ¿Cuáles son las soluciones que usted nos pueda ofrecer aquí sobre la mesa? Nosotros tenemos que en primer lugar llamar a refundar lo que es la economía de este país a través de crear confianza, a través de sistemas jurídicos claros, ¿para qué? Para que no solamente la inversión local, sino la inversión extranjera regrese a Venezuela. Nosotros tenemos que reinsertarnos en los mercados internacionales, donde hace ya varios años hemos salido. Solamente así, a través de esa inversión, podemos tener verdaderamente una reinstitucionalización del salario como tal, una dolarización del salario. Esos son los puntos que nosotros debemos presentar en la mesa. No es a través del Estado comunal, esto es un tema de una matemática sencilla. Si el Estado en este momento no tiene recursos financieros y es el mayor empleador del país, entonces tiene que haber una fórmula distinta que es a través de la inversión extranjera, para nosotros retomar el tema del salario, para mejorar los servicios, para mejorar la salud, para mejorar la infraestructura del país. Queremos agradecer su compañía el día de hoy. Gracias por visitarnos aquí en Primera Página. Muy amable. Gracias a ti y a la audiencia. Buenos días. Edgar Raúl Leoni, diputado a la Asamblea Nacional por Acción Democrática, abogado venezolano y profesor universitario, nos estuvo acompañando. Vamos a una pausa a esta hora, 7:16 de la mañana. A regreso a seguir Contreras con nuestro segundo